Desde su fundación en 1994, el Museo del Holocausto de Buenos Aires se convirtió en un espacio de referencia para la memoria de la Shoah, tanto a nivel nacional como internacional. A 30 años de su creación, acompáñanos a conversar sobre el pasado, presente y futuro de nuestra institución. Esto es Nuestra Memoria Podcast, una producción del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hoy hablamos con... Soy Lea Sajak Novera. Soy Mónica Davidovich. En este episodio, el museo a través de los sobrevivientes. ¿Cómo fue tu vinculación con ese primer grupo previo a la creación de la fundación? Tiene que ver con mi condición de sobreviviente y no del todo, porque se armó un grupito de gente frente a realmente actos de antisemitismo en la Argentina, situaciones en las universidades que ya estaban vigentes, nada que ver con lo actual, pero ya estaban. Y entonces nos reunimos un grupo de gente. Noemí Richter fue la convocante, que le preguntó al profesor Abraham Uberman, de Cronole Brajá, Abraham, ¿qué se puede hacer frente a esta situación? Y Abraham fue tan claro. Dijo, mira, hay que estudiar Shoah, se tienen que capacitar en Shoah y empezar a hacer acciones. Ahí es el famoso Instituto de Estudios para el Holocausto. Que arma Abraham Uberman con todo un grupo. Con todo un grupo de gente en los cuales en realidad no había... A principios de los 90. Sí, en realidad no había sobrevivientes prácticamente. Sobreviviente en ese primer grupo era yo la única. Y ese grupo, ¿cómo y se conecta a con estudiar... los que empiezan a crear la idea de la fundación? No, empezamos a estudiar con Abraham, Shoah, empezamos a estudiar y empezamos a hacer actividades. Y fuimos lejos. Actividades en universidades, actividades, incluso una actividad grande en el Teatro San Martín. Bueno, y al tiempo, claro, la estructura que habíamos armado de voluntarios que se juntaban en una casa, nos quedaba chica. Y ahí fue cuando se pensó en crear la Fundación Memoria del Holocausto, que seguía siendo esta misma gente. Ahí empiezan a aparecer también Leo Schmott y los sobrevivientes. Y ahí empiezan, exactamente, y ahí, y eso con un proyecto también conducido por Abraham, se empieza a tomar testimonios. Entonces, ¿a dónde se buscan los testimonios? En el, ¿cómo se llama? Sheirita Pleitá. Y armamos un revuelo en Sheirita Pleitá entre los que quiénes son estos para venir a hablar de Shoah y a tomar testimonios, y los que dijeron, sí, nosotros esto lo tomamos. Y bueno, se empezaron a tomar testimonios que los tomaba Abraham, que se preparaba para cada testimonio, conociendo absolutamente todo lo que pasó en todo el recorrido de ese sobreviviente. Y le ayudaba... ¿Y Silva? No. Rosberger, Susi. Susi lo secundaba. La fundación. Hasta ahí empezamos a tomar testimonios. Y luego, bueno, se toma el contacto, Susi lo toma con la Fundación Fortunov,
y después incluso con Yale, Universidad de Yale. Que creo que está alojada ahí la fundación. Sí. Y Yale dio todo el apoyo y para, o sea, de materiales, de cámaras, etcétera, porque había que hacerlo profesionalmente y con distintas pautas, parámetros. Sí, eso. Y ahí estaba Gilbert Levy, ¿te acordás? En las primeras reuniones. ¿Cuándo empieza tu relación con la Fundación Memoria del Holocausto? Con la Gilbert, muy fuerte era con Abraham con Uberman. Gilbert, sí. ¿Con Abraham Uberman también? ¿Cómo? Con Abraham Uberman. Justamente, Acá. los primeros contactos que yo empiezo son cuando conozco a Diana Wang, y Diana me conoce a mí y yo la adopto como mi primera hija de corazón, y ella se conecta mucho con Abraham Uberman. Lo conocí personalmente, él tenía mucha voluntad de hacer algo, y ahí yo empiezo, tenía a mi marido enfermo, pero a pesar de todo, cuidándolo acá con una señora que me ayudaba, yo ya me conecté con ellos. Reuniones a veces se hacían en casas particulares, y en los livings, en las casas de sobrevivientes había, que ahora no, bueno, la mayoría ya se han ido, pero algunos todavía viven y se desconectaron. Pero yo ya no me pude desconectar porque sentí que esto es lo mío, que yo lo necesito y sin esto yo no puedo estar. Exacto. Y de la fundación, o sea, vos estuviste en las reuniones ahí en la avenida Rivadavia, cuando funcionaban en FACMA. Sí, FACMA nos daba el lugar. Claro. Y había varias personas más importantes, sobrevivientes, que estaba realmente... Leon Schmott, estaba Nusha Gottlieb, Susana Rosberger. Y Susana Rosberger era de acá, no era sobreviviente. Y Gilbert. Pero si ella toma parte y sirve, por supuesto. Ahí sí, yo ya tomé parte, y después, sobre todo, la lucha por un lugar propio. Íbamos ya te digo, las reuniones que se hacían en lugares particulares eran muy importantes, y mucha gente ponía mucha voluntad. Algunos no querían saber de nada, absolutamente nada. Bueno, yo no juzgo a nadie, cada uno tiene que hacer lo que puede y lo que... Hubo sobrevivientes que no quisieron saber nunca de nada, quisieron borrarlo y pudieron borrarlo. Yo no pude borrarlo nunca, y todo lo que hice, cuanto más fuerza ponía y cuanto más esfuerzo ponía, teniendo acá a mi marido con una ACV tan joven, lo cuidé 11 años. No sé. Pero yo necesitaba esto, volvía con más fuerza. Vos mencionás mucho, porque yo te he escuchado, ¿te acordás el momento en que la fundación recibe el edificio de la calle Montevideo? Graciela Ginic empezó antes que Diana. ¿Sí? A ella Gilbert la llamó para que sea la primera directora. La primera directora ejecutiva, lo que eras tú, ¿no? Sí, de la Fundación Memoria del Holocausto. De la fundación. Yo ahí empecé con Diana, nos hicimos grandes amigas, y Graciela lo llevaba todo. Graciela trajo a Diana. Sí, lo sé. Y ahí empezamos realmente ir a dar testimonios. Una vez se hizo un recordatorio, no sé si sobre Israel o algo algún acontecimiento, creo que era en el Gran Rex, se alquiló para hacer, porque coincidía una fecha redonda, digamos, del levantamiento del gueto, y allá estábamos siempre juntas, Stella Feigin, y Mira,
yo, Luba, éramos un grupito que comunicábamos mucho con un montón de cosas, éramos un grupo de lectoras. El mismo código. Sí. Y estábamos ahí sentadas juntas en una fila, y al salir, era vísperas de una elección acá en la ciudad, porque me acuerdo que el socialista, ¿cómo se llamaba? Laporta. No, otro. Bravo, Alfredo Bravo. Conversamos con él, con Alfredo Bravo, y dijimos quiénes éramos, y se interesó mucho. Ahí entonces este grupo empieza a formarse, ahí aparecen los sobrevivientes, entre ellos Eugenia Bauer, Claro. y ahí también aparecen los dirigentes, entre ellos Gilbert Levy. ¿En qué momento Claro, el contacto? no. Gilbert Levy ya cuando es Fundación Memoria del Holocausto. Él antes era Instituto para Estudios del Holocausto. Como Instituto para Estudios del Holocausto no había espacio. Y ya necesitábamos un lugar, ya era otra cosa. Y entonces ahí surge la idea que fue del esposo de Susi Rochberger, de hacer una fundación. Y ahí entra Gilbert Levy. Entra Gilbert Levy, presidente, Que venía, Gilbert Levy venía de Hebraica y con Marcha por la Vida, las primeras marchas desde el principio de los años 90, con cierta concientización acerca de la temática del Holocausto desde un lado más dirigencial, ¿no? Sí, y él por su vida, por su historia, o sea, la Shoah le pegaba fuerte, ¿no? Cuando avisaron a Graciela que hoy puede ir a elegir, fue rápidamente a mirar, había dos. El otro era más grande, pero no era tan céntrico como este. Este es importante. El de la avenida Alem, sí, unas cocheras. Entonces, bueno, eligieron esto. Y ese día yo estuve sentada, tengo la foto que le di al otro Johnny, supongo que ustedes la tienen, donde estamos las cuatro en la puerta de la Casa Rosada, antes de entrar, donde nos entregaban los papeles. Se la pedimos después a Johnny. Y está Luba, Mira, Stella y yo. De las cuatro quedo yo. Sí. Hermosas mujeres. Es histórica. Y allá entré y yo estaba sentada en la segunda fila. Y salió Menem, tenía los ojos, yo sé, los árabes tienen los ojos así muy, muy brillosos. Tenía los ojos tan brillosos que parecían luz. Detrás de él todos los ministros, y entregó los papeles a Gilbert. Yo estaba sentada en la segunda fila. Esto no lo olvido nunca. Y después, el día cuando nos entregaron la llave, yo estuve sola ya. Mira, no estuvo porque le operaron la cabeza después. Al lado de Graciela, cuando abrimos la puerta, las pulgas saltaban hasta el techo. Era un edificio que pertenecía a la CADE. Sí, estaba abandonado muchos años. Sí, estaba yo con ella cuando le entregaron la llave, revisamos, miramos y todavía yo dije, ¿qué vamos a hacer con esto? Sin embargo, se hizo la primera. Ahí sí hubo mucha gente que tenía, sobre todo el padre de Gilbert, sí, se puso, hubo unos cuantos. Y yo a partir de ahí ya pertenecía, por lo menos teníamos lugar. Ahí yo activé con todo. Y después cuando se construyó, porque 2 veces se reconstruyó esto. Aquella vez había varios pisos. Una primera remodelación, claro, en el año 2000 y ahí empezó a funcionar un poco. Se me mezclan las fechas porque fui a tantos lugares, a tantos colegios. Claro. Y también dabas testimonios adentro del museo, ¿no? Adentro del museo. Claro. Y yo uno de los testimonios que yo di era también algún
algún recordatorio de algo importante, porque me pidieron a mí que yo dijera, era abajo Sí. lo que El ahora salón es. de actos era en la entrada. Sí. Sí. Y bueno, hablé, yo cuando hablo lo revivo. Y cuando estaba con mis 2 nietas, vinieron a escucharme, estaba yo con ellas en la vereda, salió el embajador de Alemania, me dio la mano y dijo que me admira y que me felicita, y se presentó. Yo soy el embajador de Alemania. Le di la mano, le dije, y le contesté, bueno, un gusto de conocerle. ¿Y te acordás de tu primer testimonio? ¿O no, ya No se me te mezcla? acuerdo. Te podría decir que fueron muchas decenas. A todos los que me pedían yo iba. Me consta porque te lo he pedido yo también en Generaciones y en el museo, así que. Fui incluso a un otro secundario muy importante también. Este era privado. ¿Cómo me escucharon? En ninguno de la colectividad me dieron tanta bolilla como en estos colegios. ¿Cuándo aparece la Moni sobreviviente? Bueno, Abraham había tomado ya muchos testimonios y me dice, Mónica, ¿y cuándo vas a dar vos testimonio? Y yo entonces largo todo mi speech. Mira, yo no me siento sobreviviente, yo no recuerdo nada. Yo fui siempre protegida, cuidada, primero por los polacos que me protegieron, sin duda mis padres me quisieron. Luego en Suecia fui cuidada, luego llego a Uruguay a la casa de mis tíos, y en Argentina, de eso sí ya tengo memoria, así que no tengo nada para contar. Y Abraham me mira así y me dice, Mónica, ¿qué más querías que te pase para sentirte sobreviviente? Balde. Y claro, me sacudió. Y no tuve más excusa. Era sobreviviente. Bueno, di mi primer testimonio. Terrible. En principio, los testimonios que se daban con Abraham eran larguísimos, porque de nuevo, él recogía todo, qué sé yo. Y yo lloraba, no podía contenerme en ese primer testimonio. ¿Qué recordás de esos tiempos de origen, de nacimiento? Sí. Bueno, como todos los nacimientos, o sea, realmente una euforia y una ansiedad por ver y hacer y cómo se hace y qué se hace nuevamente. Era una fundación. Así que, por otro lado, el edificio lleno de tierra, de escombros, de cosas, de agua en el sótano. Digamos que nos recluíamos en... ¿dónde? Por acá. Por acá, justamente. En el segundo piso. Cuando, antes de avanzar con esa pregunta, si en el año 2003 empieza lo que va a ser la muestra del museo por 14 años, que es Imágenes del Holocausto y sus resonancias en la Argentina, ¿qué recordás de esa etapa? Sí, y yo participé, así como participé de esta, participé de aquella muestra. Fue muy interesante la forma de trabajar también. De alguna manera diría que con otro nivel de profesionalismo general, pero también Abraham Uberman en la parte de histórica de conceptos, Abraham Silverman también estaba, y
estaba la directora, que era la directora en ese momento, Regina. Realmente una profesional fantástica que la hemos perdido. No sé si para esta etapa, para hoy, pero para aquel momento realmente la hemos perdido. Y ella coordinaba toda esa muestra. Yo creo que esa muestra primero fue excelente y hecha a pulmón, porque incluso todos los bastidores y todas esas cosas, todo fue hecho a pulmón. Gente que donó su trabajo, gente que... Y creo que esa muestra, mejor dicho, no creo equivocarme en decir, de que esta muestra que tenemos hoy, maravillosa, está basada en esa muestra. O sea, tiene sus orígenes en esa muestra. Tiene la mirada de esa muestra en muchas cosas. Ya hacia el año 2017, cuando Marcelo Minglin acepta la presidencia y pone en marcha el plan de renovación, vos te incorporás como sobreviviente al equipo de renovación del museo. ¿Qué recordás de esa experiencia? Mira, lo que yo recuerdo es en las reuniones previas, reuniones de comisión previas, en que venían como invitados, y bueno, y desplegaban el proyecto, y yo lo veía tan faraónico que dije, espera, a ver. Yo a Marcelo y familia medianamente los conocía porque éramos amigos de los padres, pero, o sea, de gente buena, sabía que eran de buena madera, pero, a ver, fenómeno, ustedes van a hacer el museo, van a conseguir el dinero, qué sé yo, para el museo y no sé cuánto, ¿y cómo se va a sostener eso en el tiempo? Bueno, y ahí fue la contundente respuesta de Marcelo de que si ellos toman bajo su responsabilidad algo, no lo van a abandonar nunca y va a quedar siempre. Bueno, fue convincente. Ese posiblemente sea el recuerdo más fuerte, porque yo estaba muy preocupada hasta que pude decirlo, porque bueno. Cumplió. Y cumplió. Está cumpliendo. Y de las reuniones sobre comisión, el nuevo museo, sobre los paneles, con toda esa comisión de profesionales, y cómo recordás esa experiencia. Fue una experiencia maravillosa, única. Desde mi lugar, estar en ese grupo multidisciplinario de gente capaz y poder escuchar y ser escuchada. O sea, realmente me sentí escuchada y creo que tuve intervenciones importantes y que por ahí cambiaron cosas también. ¿Te acordás de la inauguración? ¿Tenés alguna imagen de la inauguración? Sí. 1 de diciembre de 2019. Sí. Un día increíble con la calle tomada y la cantidad de gente, no sé, una efervescencia impresionante. Lo que se hizo ahora no tengo palabras. Nunca me imaginé que esto, no hay palabras. Para mí es un sueño esto. La parte de los salvadores es conmovedora.
y hay que recalcarlo constantemente. Y nosotros en generaciones, lo primero que empezaron a hacer, bueno, vos estabas, sabes muy bien, de Diana y Aida, eran los cuadernos. Yo tengo los 9 cuadernos. Esto se lo voy a dar a mi nieta, que es una maestruli, una maestra ciruela. Ella bastante parecida a mí en muchas cosas. Los cuadernos, el primer cuaderno de la Shoah, ¿a quién está dedicado? A los salvadores. El primer cuaderno de la Shoah es a los salvadores. Por eso los trajiste, por eso los recordaste, ¿no? Tengo todos. Sí, sí. Pero estabas hablando de los salvadores, de cómo el museo está, y te acordaste de los cuadernos de la Shoah. ¿Qué es el museo para vos? Oh, es mi segundo hogar. Es lo último que quisiera tocar antes de cerrar los ojos. Es el lugar donde me insufló tanta fuerza para poder soportar lo que a mí me tocó vivir. Soy una persona que jamás soñó vivir tantos años. Jamás soñó que iba a poder pasar por todo esto, sobrevivir y poder contar. Soy una simple mujer que no pude llegar, que soñó con ser profesora de historia, que es mi pasión. A pesar de haber sido una autodidacta, la lectura es mi pasión, ya no es mi pasión, es mi adicción directamente. Me ayuda ahora a seguir con lo que llamémoslo vida. Y me siento feliz que pude aportar para que las próximas generaciones no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Bueno, en principio creo que estamos en principio a nivel global y que toca al museo. El 7 de octubre nos cambió. Y yo desde ese momento pienso a veces que hoy son más importantes los testimonios de los sobrevivientes del 7 de octubre y de los familiares de los muertos el 7 de octubre por su actualidad y aún no resolución. Y que ahí está cuál es la manera en que el museo debe abordar eso para seguir siendo universal, ¿no es cierto? No quedar encerrado en lo judío. Y acá se plantean distintas alternativas o distintos caminos, y cuál es el correcto. Bueno, hay que conversarlo y ver qué pasa, pero no podemos, además el antisemitismo despertado actualmente no tiene nada que ver con tiene todo que ver, pero cualitativamente y cuantitativamente no es el antisemitismo contra el cual nosotros hablábamos, en que yo, ahora digo alegremente, decía que con educación y justicia vamos a crear un mundo mejor. Hoy me pregunto si eso es suficiente. Y si es suficiente lo que estamos haciendo, y si es el camino que hay que seguir, o hay que encontrar más caminos para crear ese mundo que suponemos que va a ser mejor.
Deseo que para los próximos 30 años se acerquen muchos más y que no olviden, porque la memoria es algo muy importante para el futuro. En ese momento que hay tanto adelanto a nivel tecnológico, a nivel científico, no sabemos lo que va a pasar. Que la gente mueva la materia gris y se dé cuenta del peligro. Les deseo que esto vaya creciendo y que las próximas generaciones sigan con esto. Que esto nunca sea olvidado y que tengamos un mundo en paz, un poco más feliz. Esto fue Nuestra Memoria Podcast. Seguinos en @Museo Shoah en todas nuestras redes. Idea y realización integral, Jonathan Karzenbaum y Federico Treger. Locución y grabación, Juliana Fink. Producción artística, diseño sonoro y edición, Marco Tonizo. Agradecemos especialmente a todas las personas que participaron de este proyecto y te esperamos en el próximo episodio de Nuestra Memoria Podcast. Esta producción fue realizada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires.